Hola, boas tardes. Benvidas, os que están benvidos, os que están aquí presencial, tamén os que nos siguen por as redes. Hoxe temos onte sabedes que foi unha xornada máis dedicada a temas de estrategias, de obxectivos que se pretenden, de retos que temos, pero hoxe son outro tipo de retos, son retos máis tecnolóxicos, máis tocando en terra. Todos temos oído falar das potencialidades de moitas tecnoloxías que imos a ver hoxe, pero realmente o obxectivo é saber que nos queda por superar para que este tipo de enerxías que vamos a ver hoxe, solar fotovoltaica, enerxía biomasa e almacenamento enerxético, sexan efectivas, sexan rendibles e sexan operativas nun plazo tan curto como o que nos pedían onte. Estaban marcando os objetivos para 2030. 2030 está aí a volta da esquina, verdad? Entón, creo que hoxe temos un programa francamente moi bo, con 3 persoas expertas, técnicos na materia. E o primeiro sería o profesor Antonio García Loureiro, que nos vai a falar da produción de enerxía solar fotovoltaica, os retos que temos aquí. O segundo, Mario Concheiro, que é unha empresa e director de operacións de Greenalia Forest, que, pois, sabedes que hai unha planta de aproveitamento de biomasa aquí perto de Santiago, en Teixeiro, e parte unha empresa que ten moita desenvolvemento en outras tecnologías renovables tamén. E o terceiro sería un reto que é fundamental, que é a enerxía que se produce, como podemos almacenala, como podemos utilizala, guardala no momento que está producindo e nos está utilizando, porque sabemos que a enerxía eléctrica particularmente é difícil, é dicir, se non hai un consumo, pois ou a metemos, a guardamos en algún sitio ou se perde. E para este caso, pois temos a Juan Andrés Marín, que é o responsable do Departamento de I+D do CIUDEN, a Cidade de Enerxía de Ponferrada. Eu creo que é un panel de luxo. E depois teremos unha posibilidade, ao final de cada unha das presentacións, podemos facer algún comentario, algúns debates internos, e depois, ao rematar, pois facemos un debate entre todos. Este sería o programa para hoxe, un programa, como vos digo, pois moi interesante. Por lo tanto, comenzaríamos pola primeira ponencia, o profesor Antonio García Loureiro, que nos vai a falar, pois, enerxía solar fotovoltaica. Unha enerxía que hai moi poucos anos era unha enerxía pois realmente moi cara, moi costosa, e que agora pois está convertíndose pois probablemente nunha das primeiras fontes de enerxía eléctrica. Pois cando queras, Antonio. Moitas gracias, Juan. Boas tardes a todos os presentes e tamén os que están conectados por internet. Vou tentar entón presentar os principales retos tecnolóxicos da produción de enerxía solar fotovoltaica. O objetivo principal é dar unha visión global da enerxía solar fotovoltaica, a súa situación actual e os principales retos tecnolóxicos. Vou me centrar na parte das células solares. El índice en el que he dividido esta presentación es el siguiente. En primer lugar, realizaré un marco global de las energías renovables. A continuación, presentaré los principales aspectos de los sistemas fotovoltaicos que hay en la actualidad. El tercer apartado se centrará en las células solares basadas en silicio, las comerciales. A continuación pasaré a las células solares comerciales basadas en otros materiales. Y por último intentaré explicar las principales perspectivas y tendencias futuras de esta tecnología. En esta gráfica se muestra cuál es el crecimiento global de las energías renovables desde el año 2016 al año 2020. Como se puede observar, la parte de eólica, que es la parte gris de la barra, y la parte amarilla, que es la parte solar, es la que ha tenido el mayor incremento en estos 4 años. Si nos centramos exclusivamente en el año 20, la energía solar se le ha añadido una capacidad de 126 gigavatios y para la energía eólica sobre unos 113 gigavatios. En el año 21 la tendencia ha sido similar. En esta gráfica que vemos aquí, vemos cuál es el mercado global de generación de energía eléctrica. Esta gráfica se realizó por Bloomberg en el año 2019 y se observaba que en ese año la mayor parte de la energía provenía de la energía nuclear, del petróleo, del gas o del carbón. Esta perspectiva, la perspectiva que hacían para el año 2050, implicaba que la energía solar y la energía eólica generarían en torno al 56% de la energía global, incluyendo la energía hidráulica sería en torno al 69%,
y las energías fósiles en torno al 24%. Obviamente esta gráfica está hecha antes de tener en cuenta el COVID, antes de tener en cuenta la situación geopolítica actual con los problemas que estamos teniendo de gas y de petróleo por parte de Rusia y toda esta situación, obviamente, en esta dependencia con otros países genera unos problemas terribles en todas las sociedades. Entonces, para intentar explicar cómo vamos a avanzar, voy a intentar explicar de dónde viene este recurso, de dónde viene la energía que nos proporciona el Sol. Esa energía viene de la irradianza. En esta gráfica tenemos los vatios por metro cuadrado por longitud de onda que recibimos del Sol. En el eje horizontal está indicado la longitud de onda que recibimos del Sol. Y la línea negra que tenemos aquí es la irradiancia que recibimos fuera de la atmósfera, es decir, sería la que se utiliza en los satélites. Y la línea azul, que es la que tenemos aquí, donde hay diferentes bandas, que indica diferentes moléculas que están absorbiendo esa zona concreta del espectro, es la energía que estaríamos recibiendo a altura terrestre. Es su espectro de referencia, que se denomina M1.5 y que básicamente son unos 1000 vatios por metro cuadrado. Obviamente, la zona visible del espectro, esta zona que tenemos aquí, es donde estamos recibiendo más energía. Obviamente, hay una conversión directa a longitud de onda a energía del fotón. Para hacernos una idea de cuánta energía recibimos del Sol, pues me gustaría destacar que recibimos 4 órdenes de magnitud más de la banda de energía que tenemos actualmente en el mundo. Para hacernos una idea de cuánta energía, con cuánta superficie de paneles solares podríamos cubrir esa demanda, está en esta transparencia indicado cuál es la necesidad desde espacio para la energía que se consumió en 2019, para paneles que tenían una eficiencia solo del 14%. Si cubriéramos la demanda mundial con un cuadrado de 380 kilómetros, necesitaríamos, en el desierto del Sáhara se cubriría totalmente esa demanda. En España, colocando un cuadrado de solo, bueno, no se ve apenas en la gráfica, colocando un cuadrado del lado 54, cubriríamos la demanda española total. De hecho, en esos dos proyectos se pretendía instalar paneles fotovoltaicos en el norte del Sáhara para proporcionar energía a Europa. Obviamente, con la energía solar que recibimos en el sur de Europa, no es necesario llevarlo tan lejos. Es una gran ventaja de la energía fotovoltaica, es la capacidad de generar energía de forma local y de forma modular y escalable. Para hacer una comparativa y que nos hagamos una idea de cómo ha evolucionado la energía fotovoltaica con una tecnología que tenemos más próxima a nosotros, en esta tabla se muestra una comparativa entre la tecnología móvil en el año 64 y en el año 2018, la energía fotovoltaica. En cuanto a unidades que teníamos en el año 64, teníamos 300.000 unidades. En el año 2018 hubo 5.000 millones de unidades. El factor de multiplicación es 17.000. En cuanto al coste por unidad, se pasó de en torno a 10.000 a un valor de en torno a 100.000. Podemos considerar que hubo un orden de descenso de 2 órdenes de magnitud. En cuanto a fotovoltaica, la capacidad instalada en el año 64 fue de solo 25 megavatios. En el año 2018 de 515 gigavatios. La multiplicación es por 20.000, perdón. El coste por vatio pasó de 25 euros por vatio a 0,3 euros por vatio. El coste de la reducción es del mismo orden, de 2 órdenes de magnitud. Para hacernos una idea de un caso concreto, en esta gráfica se muestra cuál ha sido el precio medio del módulo de silicio multicristalino. Es una tecnología concreta, que ya intentaré contar después. En esta gráfica se ve la evolución desde el año 2008 hasta el año 2019. Previamente, entre el año 2000 y 2006, hubo una escasez de silicio a nivel mundial, tanto para la parte de microelectrónica como para la parte de fotovoltaica, y eso es lo que provocó ese pico que hay ahí en el segundo cuatrimestre del año 2008, que llegó a tener un valor máximo de $4,12 por vatio. Posteriormente, empezó a entrar en juego las fábricas en China, que se quedaban con todo el mercado y empezaron a hacer una política brutal de acaparación de mercado, y el descenso ese que tenemos ahí hasta el año 2010. Posteriormente hay una pequeña elevación y a continuación entre el 2011 y el 2013 continuó esa segunda parte de descenso brutal, que es esa parte fue la que provocó que la mayor parte de las compañías europeas y españolas pues salieran fuera del mercado. También es cierto que había un cierto incentivo por parte del gobierno chino para quedarse con ese mercado. Esto lo contaré después también en otra gráfica, pero me gustaría destacar que después, a partir del año 2013, se puede ver en la gráfica que continuó el descenso y en el año 2018 el precio de esta tecnología llegó a ser de 22 céntimos por vatio. Destacar que la tecnología fotovoltaica es la que ha mostrado el descenso más rápido de costes entre todas las tecnologías energéticas. A continuación voy a intentar presentar muy brevemente cuáles son las características de los sistemas fotovoltaicos actuales. Estos sistemas están formados en cualquier caso por 4 elementos. En primer lugar está el módulo. El módulo es donde están situadas las células solares, que son las que convierten la energía del sol en energía eléctrica. A continuación está el siguiente elemento, que es una batería, que es lo que se utiliza en los sistemas aislados para almacenar energía cuando no tenemos energía del sol suficiente para proporcionar al sistema. También tenemos un regulador, que es el que controla la energía que viene del panel. Se manda a la batería o se recoge de la batería y se manda al sistema que queremos alimentar.
Y el último elemento que tenemos es el inversor, que es el que convierte la energía continua, que proviene del panel o de la batería, en corriente alterna. Centrándonos en la parte del módulo, me gustaría destacar esta parte de los generadores fotovoltaicos. Es decir, en primer lugar, partimos de la célula fotovoltaica, que es el cuadradito que tenemos aquí, este elemento que tenemos aquí. En este caso, para esta tecnología que voy a hablar a continuación, es decir, es un único material, el silicio. Y esto es lo que convierte la energía de algunos fotones del Sol en energía eléctrica. Lo que hay que hacer, esta célula tiene un voltaje relativamente pequeño, en el caso de silicio por debajo de 1 voltio, y la corriente que genera depende de su superficie. En cualquier caso, a nivel práctico, tenemos que conectarlo en serie para poder aumentar su voltaje o en paralelo para poder aumentar su corriente. Y esto se hace con diversas conexiones en serie y paralelo para formar el módulo. Ese módulo también tiene otros elementos y es el motivo por el cual su eficiencia baja ligeramente. Y a continuación, para formar el generador fotovoltaico, lo que hay que hacer es conectar estos módulos en serie y en paralelo para tener un valor de corriente, de voltaje y de potencia correspondiente. Entonces, centrándonos en algunos ejemplos concretos, pues en esta transparencia se muestra un generador fotovoltaico formado por varios seguidores. Estos seguidores pueden ser pueden ser estructuras que son estáticas, se han puesto los paneles, reciben la luz del sol y no siguen al sol, pueden ser seguidores de un eje o de 2 ejes. En el caso de algunas tecnologías concretas, como las tecnologías tándem, que contaré en la última parte de la charla, es necesario tener un seguidor de 2 ejes para poder recibir la luz del sol directamente, en perpendicular. Obviamente, cuanto más luz recibamos, más corriente vamos a generar. También tenemos un ejemplo aquí en esta transparencia, que es un microgrid. Es la combinación de un sistema fotovoltaico con otras fuentes de energía. Por ejemplo, podemos ver aquí, arriba, tenemos una parte eólica, una parte de mini hidráulica y los paneles fotovoltaicos. La gran ventaja de esta tecnología es que estos paneles se pueden situar sobre viviendas individuales, sobre grandes huertos fotovoltaicos o en naves industriales, de modo totalmente escalable, con exactamente la misma tecnología. Y con la gran ventaja de que es una generación local. Se descarga gran parte de la necesidad de tener una red eléctrica muy sobredimensionada para casos puntuales. Explicado eso, también me gustaría avanzar en un último aspecto, que es la parte de la energía agrovoltaica. Esta tecnología consiste en aprovechar la generación de energía fotovoltaica con módulos con el cultivo que tenemos por debajo de los paneles fotovoltaicos. Esta transparencia que tenemos aquí, entonces dependiendo del tipo de panel que pongamos, pueden ser paneles translúcidos, paneles totalmente opacos, y del cultivo que tengamos abajo se puede lograr un doble efecto. Por un lado, la mejora de la producción agrícola, si ese panel responde bien y el cultivo que tenemos abajo a la situación de tener menos estrés térmico y menos estrés de agua, también se reduce el consumo de agua, porque el cultivo que tenemos abajo no está sometido a la luz directa del sol y eso provoca que tengamos menos consumo, obviamente. También tiene la gran ventaja de que protege los cultivos de efectos meteorológicos adversos como granizo o heladas, entre otros, y también tiene la ventaja, por el otro lado, de que al tener el cultivo abajo se reduce la temperatura de funcionamiento del módulo. Reducir la temperatura de funcionamiento del módulo mejora la eficiencia. Si nos fijamos en algunas noticias que hemos visto últimamente, los módulos fotovoltaicos en verano, cuando hace mucho calor, su eficiencia baja. De esta manera se logra mejorar la eficiencia. Es un problema técnico que es debido a la temperatura a la que está funcionando el sistema. De esta manera se logra un doble beneficio y aparte que se evita el problema de que 2 recursos, en la parte de energía fotovoltaica y la parte de agrícola, están luchando por el mismo territorio. Explicado esto, voy a intentar explicar cuáles han sido las fases de implantación de la energía fotovoltaica. A partir de una fase inicial, de un elemento primero donde teníamos una eficiencia muy baja, estas tecnologías se aplicaron exclusivamente a aplicaciones espaciales. Y también a sistemas donde no era posible dar otra forma de energía, por ejemplo en faros. A continuación, entre el año 75 y el 85 hubo una primera fase donde se instalaron los primeros huertos fotovoltaicos experimentales y el primero de ellos fue uno en California que tenía 1 megavatio solo. Entre el año 65 y 95 se extendió la investigación a muchas más universidades y también empezaron las primeras empresas petroleras a meterse en este campo, principalmente BP. Y a partir de la tercera fase del 96 a la actualidad, pues hubo muchos incentivos por parte de los gobiernos para poder instalar esta energía. Teníamos bastantes fabricantes en todo el mundo y hubo un efecto de economía de escala y también de apoyo de los gobiernos, y actualmente los principales fabricantes de silicio están en China, como Jinko Solar, y ha quedado algún fabricante en Estados Unidos y también en Japón, como First Solar. En esta gráfica que tenemos aquí vemos los teravatios en el eje vertical, las nuevas instalaciones energéticas y en el eje horizontal los años. Los puntos rojos que tenemos arriba son las nuevas instalaciones fotovoltaicas. Como decía, estamos llegando a si añadiéramos los últimos 10 años, estaríamos en una situación a par con las nuevas instalaciones. En la última parte de la presentación presentaré cuáles son los nuevos huertos fotovoltaicos que se están instalando y cuál es su capacidad, para que nos hagamos una idea de en qué valores estamos. Entonces, en esta parte voy a intentar explicar cuáles son las células comerciales solares basadas en silicio.
cómo funcionan estos elementos y cuáles son los principales problemas que tienen. Bueno, pues la tecnología de las células solares está basado todo en un dispositivo electrónico fabricado con unos materiales que se denominan semiconductores. Estos materiales convierten directamente la energía del Sol en energía eléctrica continua. Toda esta estructura que tenemos aquí, en esta parte de la transparencia, es silicio, en este caso, y el proceso consiste en que incide el fotón, rompe un enlace de esa estructura, el electrón se va para uno de los contactos y el sitio que tenía ese electrón, que nosotros denominamos hueco, tiene que viajar al otro contacto. Tenemos que tener los siguientes elementos. En primer lugar, tenemos que ser capaces de recolectar la mayor cantidad posible de portadores. Es decir, todos los fotones que inciden y son reflejados, eso no lo aprovechamos nada. Solo los fotones que inciden y se rompen el enlace son los que vamos a poder aprovechar. O los fotones que pasan a través de toda la célula y no los aprovechamos, obviamente, la eficiencia es cero. Tenemos que ser capaces de que estos portadores viajen hasta los contactos para que puedan salir al cable exterior y puedan formar parte de la corriente. Pero para generar energía necesitamos, por un lado, esta corriente y por el otro lado, el potencial. El potencial viene dado por esta estructura interna que voy a contar ahora cómo funciona. ¿Vale? Entonces tenemos dos cosas, el potencial y la corriente. Tenemos que entregar entonces la máxima potencia posible a la carga que queremos alimentar, que es este elemento que estoy representando en este lado que hay aquí. Entonces, para explicar esta parte me voy a centrar muy brevemente en la parte del silicio. Como todos sabemos, el silicio es el elemento tras el oxígeno más abundante de la corteza terrestre. Es decir, no va a haber ningún problema de que no tengamos acceso a este recurso. El problema que tenemos es que no es un elemento, no está aislado, está combinado con oxígeno y con otros elementos y es necesario purificarlo. Esta parte de purificación es necesario limpiar las impurezas que tenemos y llegar a un nivel de pureza de 99,56 nubes por lo menos. Si tenemos un nivel de impurezas que no conocemos más elevado, pues no logramos que funcione bien el sistema. Y además, en el caso del silicio monocristalino, es necesario cristalizarlo y llegar a tener una estructura como esta. Es decir, necesitamos poder pasarlo a estado líquido, que se convierta después en un cristal y que tengamos una estructura cristalina perfecta, lo mejor posible. Esto nos va a permitir tener un rendimiento ligeramente lo más elevado posible. En esta estructura intento explicar cómo funciona el silicio. Es decir, tenemos una estructura cristalina, el silicio se rodea de 4 átomos de silicio y comparte sus 4 electrones de valencia, cerrando todos los enlaces. Cuando incide un fotón que tenga suficiente energía, lo que ocurre es que se rompe el enlace, si tiene suficiente energía, y este es el electrón que contaba en la transparencia anterior, que tiene que viajar al contacto. El sitio vacío nosotros lo denominamos hueco y puede viajar de la misma manera. La idea es que este hueco viaja al otro lado de la estructura, el electrón salga por el cable, alimenta la carga, llegue al otro lado del contacto y se cierra este hueco, de tal manera que las células solares, los paneles fotovoltaicos no se gastan. No hay ningún elemento que se desgaste en este proceso. Esta es la parte que denominamos recombinación. Un parámetro importante en este tipo de dispositivos es el tiempo de vida. Es el tiempo que hay entre la generación de los portadores y la destrucción de los portadores. Es decir, el tiempo que hay que le permitimos al portador para que llegue al contacto. Si por el motivo que sea ese material no está suficientemente bien formada su estructura cristalina, tiene algún problema con una capa y el tiempo que necesita el portador para llegar al contacto es más largo, pues una parte de la corriente se perderá. Y es un problema que tenemos en algún tipo de células solares. El tiempo de vida depende del tipo de material, pues microsegundos, milisegundos o nanosegundos. Si vemos esto desde el punto de vista de las bandas de energía, pues distinguimos 3 tipos de bandas. La banda de valencia, donde están todos los enlaces cerrados, que es la parte de abajo, esta que tenemos aquí. En el caso de los aislantes, la banda de conducción está arriba, estarían esos electrones que acabo de contar, que se generan por los fotones, y en el medio tenemos una banda prohibida, que denominamos gap. En el caso de los aislantes, este gap es muy, muy grande. De tal manera que ningún fotón tiene suficiente energía para romper el enlace y por lo tanto la conductividad va a ser muy baja y por eso es un aislante. En el caso de los metales, esa banda prohibida no existe, no hay ningún problema para conducir, y en el caso de los semiconductores, que es el caso del medio, esa banda prohibida tiene un valor intermedio de unos pocos electronvoltios. En este caso, que es para silicio, pues tiene un valor de 1,1 electronvoltios. Si nos acordamos de cómo era la gráfica de irradianza, todos los fotones del espectro visible, de la parte visible, tienen mayor energía que esta. Es decir, todos los fotones visibles van a poder romper enlaces y poder generar corriente para la célula. Entonces vamos a tener 2 tipos de corrientes. En la banda de conducción tenemos corriente de electrones y en la banda de valencia corriente de huecos. Hasta ahora seguimos teniendo un material extremadamente puro. Esos materiales extremadamente puros los denominamos semiconductores intrínsecos. Solo tenemos un tipo de átomo, en este caso que es el átomo de silicio. Hasta ahora somos capaces de romper los enlaces y generar la corriente, pero tenemos que ser capaces de también generar un potencial. Eso lo hacemos introduciendo dopantes a mayores. La idea es introducir átomos de la quinta columna. Los átomos de la quinta columna tienen 5 electrones en la última capa y la idea es sustituir un átomo, en el caso de que tengamos un dopante de 10 elevado a la 17, es sustituir por cada millón de átomos de silicio, sustituir solo un átomo de esos millón de átomos de silicio por un átomo de la quinta columna.
ese átomo va a dar lugar a un electrón que va a estar muy débilmente ligado y que va de tal manera que ese electrón va directamente a la banda de conducción. En esta parte que pintamos aquí, en este dibujo, estamos representando los átomos que están dando electrones y los electrones que están sueltos, que estarían viajando en la banda de conducción. Si en lugar de utilizar átomos de la quinta columna metemos átomos de la tercera columna, lo que estamos haciendo es meter átomos que tienen 3 electrones en la última capa. Es decir, tienen un hueco. Y ese hueco puede viajar por toda la estructura. De tal manera que pasa exactamente lo mismo que con la parte anterior que he explicado tipo N. Estamos teniendo átomos en la red fija que tenían inicialmente 3 electrones en la última capa y estamos creando huecos que se pueden mover por toda la estructura. Entonces la idea es tener un cristal único de silicio donde en la parte de la izquierda he reemplazado un átomo por cada millón de átomos de silicio he reemplazado uno de ellos por un átomo de la tercera columna, de tal manera que tengo un montón de átomos fijos en la red con carga negativa y huecos móviles que se me están moviendo en la banda de valencia. Y en la parte de la derecha tengo un semiconductor de silicio que he dopado tipo N con átomos de la quinta columna que tienen 5 electrones en la última capa y por lo tanto tengo uno libre. En cuanto levante esta barrera que tenemos aquí, obviamente estamos a temperatura ambiente, los electrones van a intentar moverse y los huecos, desde donde son muchos hacia donde son pocos, y se van a cancelar. ¿Qué ocurre cuando se cancelan los que están más próximos entre ellos? Pues vamos a estar aquí en la zona de abajo donde tenemos átomos fijos en la red con carga. Eso va a dar lugar a un campo eléctrico. Este campo eléctrico, si nos fijamos en su sentido, va hacia el lado P, evita que los electrones del lado N se sigan moviendo hacia el lado P. Es decir, llegamos a una situación de equilibrio entre los electrones que se quieren mover de la parte N a la parte P, por difusión, y el campo eléctrico que cada vez que se mueve un electrón aumenta su valor y evita que se mueva. Entonces llegamos a una situación de equilibrio donde tenemos internamente un potencial. Ese va a ser el potencial, va a ser un límite del potencial del que nos va a crear la célula solar. Si esta estructura que se denomina unión PN la polarizamos en directa, lo que hacemos es ponemos más tensión en el lado P que en el lado N, reducimos esta barrera de forma lineal y la cantidad de portadores que pasan de la derecha para la izquierda sube de forma exponencial por cómo se distribuyen energías. Si lo polarizáramos al revés, en polarización inversa, lo que hace esta barrera es aumentar de forma lineal y la cantidad de portadores disponibles disminuye también de forma exponencial, hasta que queda básicamente un valor fijo muy pequeñito. Esa sería esta gráfica que vemos aquí, donde en la parte del primer cuadrante estamos viendo el crecimiento exponencial. Esto está en escala lineal, por eso se ve solamente la parte exponencial a partir de esta tensión de despegue. Y en la parte del tercer cuadrante tenemos la corriente esa constante. Esto es como es la corriente que tenemos en un diodo. Esto lo tenemos siempre por debajo de una célula solar. Es decir, el caso que conté antes, esa estructura que tenemos aquí, tenemos silicio en todo el trozo del semiconductor, la parte de arriba dopada tipo N, la parte de abajo dopada tipo P, y en el medio el campo eléctrico que acabo de contar. Cuando incide el fotón, si ese fotón tuviéramos la suerte de que rompiera un enlace donde está el campo eléctrico, obviamente el campo eléctrico manda el electrón para la parte de arriba, el hueco para la parte de abajo y todo sería genial, ahí no hay ningún problema. Por desgracia, casi todos los fotones se generan al principio de donde está la zona iluminada y por lo tanto es necesario que el hueco vea el campo eléctrico y viaje hacia el lado P. Por eso en algunos casos se destruyen estos portadores y todos los portadores que se destruyan y no llegan al contacto no participan en la corriente. En el caso de que estemos iluminando de forma uniforme, tenemos una corriente de fotogeneración constante. Obviamente, como conté antes, los fotones que incidan y se reflejen o pasen a través de toda la estructura, esos no aportan nada a la generación de corriente. Y tenemos también, por el otro lado, la corriente que acabo de contar del diodo, esta que tenemos aquí, que por desgracia va en sentido opuesto. Tenemos que restar una a la otra y nos queda esta curva que tenemos aquí, que es la curva de la célula solar. Nosotros vamos a querer tener nuestra célula solar funcionando en el punto en el cual la corriente, el producto de la corriente por tensión sea máxima, que se llama punto de máxima potencia. Si nuestra célula solar estuviera en el segundo cuadrante o en el cuarto cuadrante, no estaría generando energía, sino que estaría consumiendo. Y son los problemas que tenemos en los módulos. Cuando una célula se tapa, se pasa a uno de esos cuadrantes, se empieza a calentar y se estropea. Entonces, esa es la parte que quería contar de cómo se genera, por un lado, la corriente y por otro lado, la tensión. De esta manera ya tenemos todos los elementos del sistema. ¿Qué factores limitantes tenemos? Pues el primer factor limitante es la energía del gap que os conté antes. Decía que el silicio tiene un gap de 1,1. Los fotones que tengan menos energía de 1,1 no tienen suficiente energía para romper un enlace y que ese electrón llegue a la banda de conducción. Como no llega a la banda de conducción, su eficiencia es cero. Los fotones que tienen energía un poquito por encima del gap, o sea, 1,12, 1,13 electronvoltios para el caso de silicio, lo aprovechamos con una eficiencia perfecta del 100%. Se rompe el enlace, el electrón pasa a la banda de conducción, se mueve por la estructura y el hueco se queda abajo y también se mueve. Todo perfecto.
En el caso de que recibamos un fotón mucho más energético, y voy a poner el ejemplo de un fotón de 2,24, pues estamos aprovechando más o menos el 50%. ¿Qué ocurre con el resto de la energía? Pues el electrón salta para arriba, para la banda de conducción, y va perdiendo su energía poco a poco por choques térmicos, y sirve para calentar la placa, básicamente, simplificando mucho. Este electrón y este hueco, que acabamos de ver, que contiene una eficiencia muy alta, cuando viajan por toda la estructura y salen por distintos contactos, se vuelven a cerrar y queda la placa tal y como estaba antes, que es lo que ocurre en las placas cuando dejan de recibir luz. No hay ningún otro problema. ¿Cómo se hace para mejorar y cuáles son los principales problemas que tenemos ahora en esas células? Pues tenemos que mejorar el proceso de absorción de la luz y de generación de portadores. Este proceso es mucho más sencillo de hacer con células de silicio monocristalino, porque tenemos una estructura cristalina perfecta y hay varios procesos químicos para poder atacar la estructura y poder hacer esta parte de texturización. La parte de texturización es hacer esto con unas pirámides invertidas que se hacen debido a la red FCC que tiene esta estructura de silicio. Se pretende que los fotones que incidan tengan el mayor camino óptico posible dentro del silicio, de tal manera que reduzcamos por un lado la parte de silicio que consumimos y por otro lado aumentamos la cantidad, la longitud que recorre el fotón aquí dentro, de tal manera que sea lo más probable poder absorberlo. Hay que añadir bastantes capas antirreflectantes, la mayor cantidad posible aquí, para poder absorber la mayor cantidad posible del espectro. Y, por ejemplo, la tecnología PER, que está ahora mismo presente en el mercado, lo que se hace es pasivar el contacto superior, que se llama emisor, el contacto inferior que tenemos abajo, de tal manera que, pasivando, lo que hacemos es evitar que los portadores recombinen, que no se destruyan. Y con eso se ha logrado mejorar globalmente la eficiencia más de un 1%. Hay otras tecnologías, pero bueno, esta es una de las que está ahora mismo de boca en el mercado. Bueno, aquí os muestro simplemente dos fotografías de silicio monocristalino. Es un cristal perfecto. Estas líneas de metal son el contacto superior y por otro lado tenemos el contacto posterior. En el caso de silicio policristalino, pues como podemos ver aquí, tenemos diferentes cristales. Cuando tenemos diferentes cristales tenemos diferentes fronteras entre un grano y otro grano. Eso lo que provoca es recombinación. Eso es lo que hace simplemente destruir portadores y tenemos menos corriente. Es un motivo físico, no se puede evitar. Es el problema cuando tenemos varios cristales. Si tenemos un cristal perfecto, pues sus propiedades van a ser mucho mejores y la cantidad de portadores que van a recombinar es la más baja posible. En esta gráfica te pretendo presentar las principales ventajas e inconvenientes de esta tecnología, las basadas en silicio. Bueno, una gran ventaja obviamente es que es el elemento sólido más abundante de la corteza terrestre con el 28%, es decir, tenemos en todos los países del mundo suficiente cantidad de silicio para poder fabricarlo. Es una tecnología de fabricación también muy madura, heredada de la industria de la microelectrónica y nanoelectrónica. Todos esos procesos son de sobra conocidos. Tiene una eficiencia comercial relativamente elevada, del 24,4%, y las células solares en el laboratorio llegan al 26,7%. Y su precio actual está por debajo de 0,3 euros por vatio pico. ¿Qué inconvenientes tiene? Pues esta tecnología, el inconveniente principal que tiene es que el coste energético es relativamente elevado comparado con otras tecnologías, sobre todo la parte de purificación y el crecimiento del cristal. Es cierto también que el gap óptimo, el gap que tiene silicio de 1,1 no es el óptimo. Esta gráfica que tenemos aquí abajo muestra el máximo de la eficiencia teórica para diferentes gaps, y el valor máximo está en torno a 1,4 electronvoltios. Tampoco baja tanto por tener silicio, baja en torno a un 30% más o menos. Y es cierto que su eficiencia teórica está próxima al máximo. Su eficiencia práctica del laboratorio está bastante próxima, con lo cual no tenemos mucho margen de mejora. Un tema importante y un mito que tenía previamente la tecnología fotovoltaica es el tiempo de amortización energética. Este es el tiempo necesario, en esta gráfica se muestra en el eje vertical, el número de años necesarios para que un panel de silicio produzca la energía necesaria en su fabricación, respecto al año de fabricación del panel. Y esto está calculado para una región del sur de Europa. Cualquier zona de España es perfecta para este caso. Pero se puede comprobar ya que en el año 2000 necesitábamos 3 años que estuviera el panel funcionando para que devolviera la energía que costó su fabricación. Sin embargo, actualmente, en el año 2020, estamos en torno a 0,75 años para poder devolver esa energía. Y hay que tener en cuenta que la garantía de un panel fotovoltaico de silicio de estas características es de sobre 25 años. Y el tiempo de utilización es bastante más alto. Es decir, desde hace ya bastantes años, este mito del consumo de energía fue en sus orígenes, obviamente, pero ahora mismo la cantidad de energía que nos devuelve un panel es brutal. Para un panel garantizado de 25 años nos devuelve 24 años y pico, la energía que ha costado su fabricación. Si pasamos ahora a continuación a analizar otras células solares basadas en otros materiales, las que acabo de contar son las de silicio y se denominan de primera generación. Las que voy a contar ahora se denominan de segunda generación y son también células comerciales basadas básicamente en dos tecnologías, en GIS, que es cobre, indio, galio y selenio, o CDT. La primera es un material de gap directo. Los materiales semiconductores dividen en dos tipos de materiales, de gap directo y gap indirecto. Los de gap directo significa que necesitamos una capa muy estrecha de material para poder absorber la luz del sol.
Las células de silicio, no lo dije antes, pero necesitamos un espesor de 150 a 200 micras. En el caso de estas tecnologías, con unas pocas micras llega de sobra. En la fotografía que vemos aquí es para el teluro de cadmio y tenemos un espesor de 1 micra. Con eso ya nos llega para absorber, con lo cual el gasto de semiconductor es muy pequeño. La primera tecnología de CIS pues, tiene un gap entre 1 y 1,68 porque es una aleación, dependiendo de cómo se combinen los materiales, tenemos un gap u otro, y el principal fabricante es Solar Frontier en Japón. En el caso del teluro de cadmio, pues es un material que tiene un gap de 1,48, es un gap muy próximo al que tiene máxima eficiencia. El principal fabricante es First Solar en Estados Unidos y es el material que tiene el tiempo de amortización energético que conté antes más bajo del mercado. ¿Qué desventajas tienen estas tecnologías? Pues que algunos de los elementos son muy escasos y difíciles de conseguir en algunos casos. Es realmente bastante difícil de que podamos tener fábricas para producir módulos en escala de teravatios. Y además algunos de los elementos son muy contaminantes. Su proceso es exactamente el mismo. Inciden los fotones en el material absorbente, los electrones y los huecos van cada uno para su contacto, salen al exterior y dependiendo del voltaje que genere el dispositivo y dependiendo de la corriente que tengamos, tendremos la energía que sea capaz de generar esta célula. ¿Qué eficiencia tienen las células? Bueno, pues silicio cristalino tenemos una eficiencia de célula del 26,7% y en el módulo baja 2 puntos, o de 24,4%. El silicio multicristalino siempre está bastante más abajo por lo que conté antes de que teníamos varios cristales. Eficiencia en célula de 22,3% y en módulo del 20,4%. Las dos tecnologías de capa delgada que acabo de contar, pues 23,4 y 21,1%. Los módulos pues también bajan sobre 3 puntos. En esta gráfica que tengo aquí os muestro la producción fotovoltaica por tecnología desde el año 80, desde 1980 hasta el 2020. Podemos ver las 3 tecnologías básicas que son el silicio monocristalino, que es la azul clarita que hay abajo, multicristalino, que es la azul intermedia, un poco más oscura, y capa delgada, que es una parte de arriba. Si nos fijamos claramente, desde el año 2000, para no analizar todo con tanto detalle, desde el año 2016 podemos ver que hay un crecimiento exponencial de la utilización de silicio monocristalino, debido principalmente a la reducción del tiempo de evolución de la energía, de la reducción del coste de este panel y porque es más fácil aumentar su eficiencia. De tal manera que la producción en el año 20 de silicio monocristalino fue de 120 gigavatios pico, de silicio multicristalino 23,3 y de capa delgada se queda en solamente 7,7. En esta gráfica se demuestra el precio de los módulos por las 2 tecnologías que acabo de contar, para tecnologías de silicio y tecnología de capa delgada, donde se compara el precio del módulo con inflación ajustada del año 2020 respecto a la producción acumulada mundial. La ley de Swanson, que es el fundador de SunPower en Estados Unidos, indicaba que el precio del módulo se reduce un 20% cada vez que se duplica la potencia mundial instalada. Y lo que estamos viendo, no solamente en estos 15 años que he puesto aquí, sino desde los primeros paneles fotovoltaicos. He puesto esto de aquí para que se pueda ver que en el año 2006 teníamos una zona estable que era debido a la falta de silicio en el mercado. Una vez que los principales fabricantes mundiales se extendieron a China, y cerraron los que teníamos en Estados Unidos, Japón y en Europa, pues empezaron a caer de forma brutal el precio, que es esta parte que tenemos aquí, hasta el año 2009. Y posteriormente, desde el 2011 hasta el 2013, esta parte que tenemos aquí, también de caída brutal, es cuando los principales fabricantes europeos y también del resto del mundo, excepto China, salieron fuera del mercado, que fue lo que por desgracia pasó con nuestras compañías, como por ejemplo Isofotón, que teníamos en Málaga, que trabajaba con silicio cristalino y tándem, T-Solar, que teníamos en Orense, que fabricaba silicio amorfo, con lo que nosotros trabajamos, QCELS en Alemania. Eso fue a nivel mundial, debido al imperativo que había de globalización mundial. Ahora mismo estamos en un campo totalmente contrario, obviamente, y esperemos que esto provoque una reindustrialización de Europa. Como se puede observar, las tecnologías de capa delgada siguen básicamente las tecnologías de silicio. De hecho, en cuanto te sales de esta banda, te quedas fuera del mercado y tu tecnología queda totalmente obsoleta. Si lográramos que las tecnologías de capa delgada fueran capaces de producir módulos en escala de teravatios, obviamente su precio seguiría escalando seguramente, es lo que se espera. Otras tecnologías que hay, también de materiales de esta tecnología de segunda generación, es silicio amorfo. El principal problema que presenta es que se tiene una eficiencia relativamente baja de solo el 14%, teníamos en 2017. Esta es la tecnología que teníamos en Orense, con la fábrica de T-Solar. La gran ventaja es que se depositaba sobre vidrios de gran tamaño de forma uniforme. Los vidrios eran de 2,6 metros por 2,3 y esto permitía una integración arquitectónica de modo muy sencillo. Hay otros materiales como arsenuro de galio, fosfuro de indio o aleaciones que tienen también sus ventajas, pero es un material muchísimo más, tiene un poco más de eficiencia, pero es un material muchísimo más caro y se utiliza solamente en aplicaciones espaciales.
Intentando explicar de nuevo cuáles son los principales problemas que tenemos, lo muestro aquí de nuevo en la gráfica de irradianza, donde se resalta el caso del silicio. El silicio tiene un gap de 1,1 y una longitud de onda de corte de 1,1 micras. La parte que tenemos de longitudes de onda más largas, es decir, fotones que tienen menos energía, no aprovechamos nada de ellos. Es decir, toda la zona marcada con el flecha rojo, la eficiencia es cero. Solamente la zona verde, es decir, fotones más energéticos, son los que aprovechamos. Y de cada uno de ellos aprovechamos solamente el gap, 1,1 electronvoltios. Ese es el principal problema que tenemos de la eficiencia de las células solares. Y el resto se pierde en forma de calor. Si tenemos materiales como el gas, que tiene un gap ligeramente más alto de 1,42, seguimos desaprovechando incluso más de la zona infrarroja, esta zona que tenemos aquí en el medio, pero de cada fotón que recibimos visible aprovechamos mucho más, porque su gap es más alto. Es el motivo por qué este material tiene un gap teórico un poquito más alto. Entonces, pasando a la parte última de la charla, perspectivas y tendencias futuras, en esta tabla se muestra cuál es el coste de la célula solar entre moderado y elevado y el rendimiento que tenemos entre moderado y elevado. Las tecnologías que expliqué al principio, las de primera generación, son las basadas en silicio mono y multicristalino. Tiene un coste de producción relativamente elevado y un rendimiento relativamente elevado y razonable. Tenemos otras tecnologías como GAA, SIMPE, que acabo de contar, que tienen un precio muchísimo más elevado. Las tecnologías de segunda generación son las de capa delgada, que conté al principio en la tercera sección, y en este caso tenemos un coste de producción relativamente barato y una eficiencia relativamente baja también. Y por último, las de tercera generación, hay multitud de tecnologías, pero me voy a centrar solamente en dos. Las basadas en materiales denominados perovskitas y las basadas en concentración. Empezando por las células de concentración o células tándem, si nos acordamos de la última transparencia que conté, donde decía solamente aprovechamos la zona del espectro que tiene fotones con más energía que el gap, una manera de solventar ese problema es poner varias subcélulas, una encima de otra. Y lo que estamos haciendo con esta célula de SpectroLab, donde la célula de arriba es un material que tiene un gap muy grande, de 1,82 electronvoltios, y estamos aprovechando toda la zona azul del espectro. Esta célula es totalmente transparente para los fotones que tienen menos energía. Esos fotones llegan a la segunda célula, que tiene un gap de 1,32, y los aprovechamos de modo más eficiente. Y posteriormente, la última célula es un material, básicamente es germanio siempre, porque tiene un gap muy bajo, de 0,66, y aprovechamos casi toda la zona del espectro. Es una manera de evitar este problema y poder tener más eficiencia. En este caso se muestra, como os decía, para SpectroLab, y es esta célula que tenemos aquí, y tiene una eficiencia del 43%. ¿Qué problema tienen estas células? Porque son muy caras, por desgracia. Su precio es de 1,5 a 2,2 euros por vatio pico. La estructura también es bastante compleja de realizar, esa que tenemos aquí. Aquí tenemos la célula top, esa que os contaba que tiene un gap muy grande, la célula del medio y la célula de abajo. Todos estos materiales tienen que tener una misma constante de red para poder crecerlos y ser un material cristalino, si no tendremos problemas mecánicos y térmicos a la hora de manejar esta célula. Y también entre ellos se hay que poner unas uniones túnel, pero lo que hacen es pasar la corriente de una célula a la otra. Lo que hacemos básicamente es ponerlas en serie de tal manera que el voltaje de la célula final es la suma de los voltajes de cada una de ellas. Eso es una maravilla. El problema que tenemos es que la corriente viene limitada por la corriente de la célula que menos corriente nos esté dando. Eso en el laboratorio, cuando uno lo mide con el espectro 1.5 AM, es perfecto, porque no se te mueve nada. Sin embargo, cuando llevas estas células a un huerto fotovoltaico y tiene luz el 1 de enero o el 25 de julio, por la mañana a las 9 o por la tarde a las 8, y el espectro cambia, pues, y tienes 3 o más uniones, es un problema considerable. Porque la célula que no está limitándote por la mañana es distinta de la subcélula que te limita por la tarde. Aquí os indicaba cómo cambia ese espectro, básicamente. Una manera de poder hacer aplicaciones terrestres adecuadas a un precio un poco más razonable es utilizarlas con concentración. Esto significa simplemente colocar una célula del orden de milímetros en el receptor, en el módulo, y en la parte superior colocar una óptica. Esta óptica lo que debería hacer es recibir los rayos perpendiculares y focalizar todos los rayos sobre la célula del orden de milímetros. De esta manera, la parte más costosa, que es la célula, se reduce el coste global del módulo. Y aquí tenemos una perspectiva de este módulo. ¿Qué eficiencias tenemos? Pues en el caso de las células sobre el 46% y en el caso de los módulos sobre el 40%. El problema que tenemos es que tenemos que tener esto sobre un seguidor de 2 ejes. Tiene que estar recibiendo siempre la luz del sol perpendicular. Y tenemos que tenerlo en sitios donde tengamos un alto nivel de radiación. Por ejemplo, Galicia no suele ser el sitio más adecuado. Existen varios fabricantes como SpectroLab, Aptur, Solareo o CESI, algunos de ellos en Europa, y básicamente eso se utiliza en aplicaciones espaciales, o en este caso con seguidores. En el caso de los seguidores hay muy poca potencia instalada, solamente del orden de 350 megavatios, y el porcentaje es muy bajo, del orden de 0,1% del total. En esta parte de aquí os presento una aplicación de estas tecnologías en las cuales se desarrolló una óptica especial de tal manera que evitamos el problema de los seguidores. Esa óptica especial ha solventado en cierta medida el problema, pero por desgracia ha bajado un poquito la eficiencia.
En este caso se ponía sobre un Toyota, en la parte del capó y la parte del techo, y era una manera de proporcionar energía a este automóvil que tiene su base eléctrica de manera totalmente distribuida. Es necesario mejorar un poquito más la eficiencia de estas células y demás, porque con tecnología estándar no se lograba la eficiencia que estamos teniendo en este caso. El otro material que quería contaros es el de las perovskitas. Es este material que tenemos aquí, donde X es un halógeno, como puede ser cloro, bromo o yodo. El funcionamiento es exactamente igual que la célula solar que conté antes previamente de silicio. Entonces tenemos una capa absorbente, que además en este caso es muy delgadita, en este caso 290 nanómetros, es donde se hace la fotogeneración, se genera el electrón y el hueco va para uno de sus contactos, el electrón viaja para su contacto y van por fuera y ya todo se queda exactamente igual que en el caso de la célula de silicio. En la gráfica de la derecha vemos un estudio que realizamos donde se ve que claramente que la absorción es al principio, el resto de las capas son transparentes y decae de forma muy rápida, que es lo que nos interesa, que la parte de absorbente sea el material más delicado posible para ahorrarnos la mayor parte de los costes. Para hacernos una idea de cómo ha evolucionado la eficiencia de estas células, en esta transparencia muestro que en el año 2009 la Universidad de Tokio tenía su récord con 3,8% de eficiencia. La Universidad de Oxford logró su eficiencia récord en el 2012 con el 10% y posteriormente diferentes institutos a lo largo de todo el mundo han pasado a tener una eficiencia del 20%, 21, 25 y 25,7%. Obviamente en este caso pasa lo mismo que pasaba en el caso de los silicio o los otros materiales. Tenemos un único material, tiene un único gap y por lo tanto estamos limitados tenemos que seguir el límite de Shockley, de tal manera que no podemos subir esa eficiencia. ¿Qué se ha pasado a hacer? Pues a intentar hacer tándem. Entonces nos voy a intentar contar primero las ventajas y los inconvenientes que tiene esta tecnología. La gran ventaja que tiene es que todos los elementos que lo constituyen son muy abundantes. No hay ninguna limitación en cuanto a la fabricación. Sus costes de producción son muy bajos. Presenta una estructura de elevada calidad que excede a muy bajas temperaturas. No es necesario pasar a 1500 grados como en el caso de silicio. Es una tecnología relativamente simple. Y también existe la posibilidad de fabricarlo sobre dispositivos flexibles. Y la otra gran ventaja es que su voltaje de operación es mucho más alto, casi el doble que el del silicio. Silicio, una sola célula, tiene un voltaje de operación de en torno a 0,6-0,7. Mientras que estas células basadas en perovskitas tienen un voltaje de 1,1 a 1,3. ¿Qué inconvenientes tiene? Bueno, pues hasta ahora el tamaño de las células es relativamente pequeña, del orden de centímetros, aunque ya veremos después que tenemos una promesa que tiene del orden de bastantes centímetros, 15 de lado. Tiene un problema de estabilidad. El material, las perovskitas, este material absorbente es sensible al oxígeno y al agua y es necesario aislarlo muy bien, tanto en la fabricación, sobre todo en el proceso de fabricación y también en la parte de producción. También tiene una transición de fase, su estructura pasa de tetragonal a cúbica a temperaturas relativamente bajas y es necesario realizar algún tipo de sistema para evitar este cambio. También es importante destacar que tenemos una cierta toxicidad de algunos de sus elementos como el plomo. Se ha intentado sustituir el plomo por estaño, su eficiencia bajaba del 25% al 6%, se ha realizado también encapsulado con estaño o con azufres para reducir este efecto de realizar una captura de plomo, básicamente. Como indicaba antes, la idea que se propuso es igual que las células tándem. Para mejorar su eficiencia, lo que se hace es utilizar dispositivos multiunión. Es decir, poner un dispositivo, un material en una de las subcélulas y otro material con un gas muy diferente en la subcélula de arriba. Lo que tenemos aquí, tenemos una célula de silicio cristalino rodeada por dos capas de silicio amorfo, que es la célula de silicio, tiene un gas mucho más bajo de 1,12 y encima colocamos la perovskita. Esta estructura que estamos viendo aquí. De esta manera se aprovecha el espectro de forma un poco más eficiente. ¿Qué eficiencia récord tenemos? Pues tenemos una eficiencia récord del 29,8% de 2021. Y también me gustaría destacar esta spin-off de la Universidad de Oxford, que se llama Oxford Photovoltaics, que se fundó ya en el año 2010. Tiene esta empresa una planta piloto en Alemania para producir módulos comerciales este mismo año de perovskitas sobre silicio con unas áreas ya razonables, de 15,6 por 15,6 centímetros cuadrados. Es un resultado muy prometedor que, bueno, esperamos que pueda llegar a buen término. Por último, para analizar y dar una perspectiva global de cómo está la eficiencia de las células solares, el Laboratorio Nacional de Energías Renovables de Estados Unidos, el NREL, muestra para todas las células solares y todas las tecnologías, ellos se le manda la célula que uno fabrica y ellos lo evalúan bajo condiciones estándar. Aquí tenemos todas las tecnologías que existen. No me voy a centrar en todas, obviamente, sino me voy a centrar en cada una de las que yo he presentado ahora. Entonces, empezando por las de silicio cristalino, las células de silicio, empezando por las de silicio cristalino, vemos su evolución desde el año 80 hasta el año actual. Vemos que las de silicio se ha quedado estable en torno al 26,7%, este valor que tenemos aquí.
pero ha quedado más o menos estable. Se puede lograr aumentar su eficiencia con diferentes técnicas, como por ejemplo la de PER o las células basadas en HIT, pero no se va a poder lograr subir muchísimo más. Las de silicio multicristalinas son estas que tenemos aquí, que tienen su eficiencia pues en torno a 4 puntos por debajo. Silicio amorfo, este que tenemos aquí, pues se ha quedado bastante por debajo, por desgracia. Esto es cuanto a las células de silicio. Las células de segunda generación, las de capa delgada de GIS y teluro de cadmio, son estas que tenemos aquí. Tenemos unas eficiencias relativamente más elevadas. En cuanto a las primeras, las de teluro de cadmio han subido bastante desde el año 2011 hasta la actualidad, pero después se han quedado estables. No hemos logrado que suban mucho más. Las de GIS, que es esta verde que tenemos aquí, tienen una eficiencia ligeramente más alta, pero tampoco han subido mucho más en los últimos años. Bueno, también tenemos aquí usadas en concentración, pero bueno, esas no me voy a referenciar. Las de tercera generación, que son las que están formadas por varias uniones, el récord actual lo tiene una célula de Enrel de 6 uniones que se utiliza en concentración con 143 soles. Este valor que tenemos aquí. ¿Vale? El problema aquí es que no podemos poner muchas más uniones porque, como no recibimos un espectro uniforme, pues tenemos ese problema. En aplicaciones espaciales sí que esto es interesante, porque el espectro que se recibe es uniforme y ahí no hay ningún problema. Tampoco hay ningún problema para pagar el coste de estas células. En aplicaciones terrestres es un poco más problemático. Como podemos ver aquí, pues bueno, suben bastante, pero bueno, más o menos esta tecnología también está estable, no se ha podido subir mucho más. Pasando a las tecnologías emergentes, existen diferentes, como ya las que conté previamente, como por ejemplo las células solares orgánicas o las células de quantum dots, pero las que he contado en esta presentación son las células que estamos marcando aquí, con círculos amarillos y rodeados de rojo. Son las células basadas en perovskitas, que llegamos a esa eficiencia límite que conté previamente. La célula que está por encima, esta que tenemos aquí, son células de perovskitas que tienen en la parte de abajo una célula de silicio cristalino. Y por eso logran mejorar su eficiencia. Como podemos ver, en los últimos 10 años su mejora de eficiencia ha sido brutal. En el caso de las células tándem de GIS, son estas que tenemos por aquí, que tienen incluso eficiencia por debajo de las perovskitas. Eso es debido a que alguna de las capas pues, tiene efectos problemáticos, pues, no está bien pasivada, absorbe los electrones que generan los fotones y no logramos ni siquiera tener la misma eficiencia que las perovskitas. Pero bueno, ese problema ya tuvieron todas las células solares que se han fabricado y que es necesario mejorar la calidad de esas capas para poder mejorar su eficiencia final. Para poder pasar a analizar sus ventajas e inconvenientes en general de la energía solar fotovoltaica, me gustaría destacar que entre las ventajas que no consume ningún tipo de combustible, porque utiliza básicamente la energía del sol. Es una energía limpia, no hay ningún tipo de combustión, tampoco hay ningún tipo de ruido, es una tecnología muy sencilla y muy rápida, tiene además una vida larga muy útil, los módulos se garantizan por 25 años y eso no quiere decir que a los 25 años se acaben, se siguen utilizando bastantes más años. Es un sistema con necesidades de mantenimiento muy bajos. Básicamente hay que limpiar los módulos y tener un poco de cuidado con los contactos eléctricos y algún elemento electrónico como el inversor que hay que reemplazar cada cierto número de años, 10 años o por ahí, pero no hay mucho más problema. Tiene la gran ventaja de que permite una mayor independencia energética y una generación local. Se puede generar energía donde la necesitamos, en tiempo real. Y es muy modular y escalable. Es decir, la misma tecnología que nos sirve para un huerto de 1 megavatio nos sirve para un huerto de 1 gigavatio. ¿Qué inconvenientes tenemos? Pues que no se puede utilizar sin luz, obviamente. Y que además la generación va a depender de la radiación incidente. Tenemos otro problema. En sistemas aislados es necesario utilizar una batería o algún otro sistema. Pero el sistema de almacenamiento nos lo va a contar nuestro compañero posteriormente, pero bueno, a nivel nacional, por ejemplo, la hidráulica inversa es un sistema que lleva utilizándose 30 años, que se podría utilizar de soporte para la energía fotovoltaica y tendríamos un sistema ideal de tener un backup para cuando no nos proporcionase energía el sistema fotovoltaico. Y es una tecnología muchísimo más barata que otras tecnologías. Es cierto que presenta una elevada inversión inicial, pero bueno, el tiempo de amortización es de en torno a 5 o 6 años actualmente, y sí que es cierto que presenta una baja densidad energética, es decir, es necesario un despliegue horizontal y no vertical. A modo de ejemplo, en esta central térmica convencional de 1 gigavatio necesitamos una superficie de 1 kilómetro cuadrado, y para este parque solar que tenemos que hay en la meseta tibetana de 850 megavatios, necesitamos 25 kilómetros cuadrados. Eso es un cierto problema, obviamente. Pero la otra ventaja que tiene es que esto se va instalando módulo a módulo y en cuanto tú instalas los primeros megavatios ya lo estás vendiendo a la red. No tienen por qué estar todos concentrados en ningún sitio. Para que nos hagamos una idea de cómo están evolucionando los parques fotovoltaicos en todo el mundo, me gustaría destacar que este es el récord que lo consulté hace unos pocos días. Los principales parques fotovoltaicos están en India y en China. El récord lo tiene este de India de 160 kilómetros cuadrados, creo que es este de aquí abajo, con 2,7 gigavatios. 2,7 gigavatios es lo que estaba produciendo anteayer cuando lo miré. Esperan producir 3,5 gigavatios. El resto que están aquí, pues podéis verlo, 2,4 gigavatios, 2,2 gigavatios y 2,0 gigavatios. Parques fotovoltaicos, todos estos están funcionando con silicio. Parques fotovoltaicos con otras tecnologías, pues está este de Topaz Solar,
en Estados Unidos de 500 megavatios que tiene 9 millones de paneles de telura de cadmio. Ya está funcionando desde el año 2014. Las tecnologías tienen suficiente madurez. Me gustaría destacar también este que tenemos aquí, de Escatrón, en Zaragoza, que es un parque que está promoviendo Cobra, que espera tener en producción 850 megavatios y que los datos que miraba en las últimas semanas estaba produciendo ahora mismo solamente tenían en producción 22 megavatios, lo que estaba antes contando de escalabilidad. Posicionas los módulos, colocas el inversor o colocas en red y estás produciendo desde cualquier momento. Esto no es como una tecnología nuclear que tienes que esperar a tener todo el sistema cerrado para poder empezar a producir la red y que además los costes están mucho más controlados. En algunos números que estaba mirando de energía nuclear, pues los costes se triplican en todos los países del mundo y el tiempo de desarrollo también se suele triplicar por lo menos. Para hacer por último un ejemplo de algunas instalaciones fotovoltaicas emblemáticas, en la parte que tenemos arriba, a la izquierda, tenemos la central de Apple en Cupertino, genera con paneles fotovoltaicos en la parte superior 17,7 megavatios. El Estadio Nacional de Taiwán, que tenemos toda la cubierta también con paneles fotovoltaicos, genera solamente 2,3 megavatios. Esta planta de IKEA en Kentucky, la marqué aquí porque la mitad es de paneles de segunda generación de capa delgada y la otra mitad es de paneles de silicio cristalino. Y por último, pues un ejemplo que tenemos en España, la planta de General Motors en Zaragoza, que genera 11,3 megavatios. Y eso es todo. Muchas gracias. Muy bien. Tenemos ahora unos minutillos para... Antonio, si quieres. Gracias. Tenemos unos minutillos para discutir un poquitín esta ponencia, que fue realmente muy interesante. Si queréis comenzar. Bueno, aquí tengo una pregunta desde Internet. Nos pregunta si no es un problema la suciedad, polvo, contaminación, etcétera, en los paneles solares. Por otro lado, pregunta también qué tipo de paneles solares, si sabe, los que monta Endesa en Andorra, en Teruel, que es una planta de 954 megavatios. El tema de limpieza es el tema del mantenimiento. El mantenimiento que hay que hacer es básicamente limpiar los paneles, evitar que no entre que la mayor parte de la luz entre dentro del panel y ya está. El mantenimiento que tienen que hacerse los parques fotovoltaicos es ese, simplemente. Y la verdad que no sé exactamente qué tipo de tecnología están utilizando en Endesa, pero me imagino que porque están produciendo a nivel mundial silicio monocristalino. Porque se habla siempre de que a veces las energías renovables son tienen poco impacto en el empleo. En este caso, el mantenimiento de los paneles solares es una fuente de riqueza. Me refiero para los que viven en la zona, en el local. ¿Eso es o realmente está muy automatizado el sistema de limpieza y mantenimiento? No está tan automatizado. Sí que genera bastante trabajo a nivel local. Es una manera de poder generar energía a nivel local y también poder generar empleo de cierta calidad a nivel local. Porque también es cierto que aparte del nivel de mantenimiento, es necesario otros tipos de mantenimiento electrónico y de predicción, de la producción y demás, que sí que generan empleos de más calidad, donde tenemos los paneles fotovoltaicos. A mí me pareció impresionante el desarrollo que tuvo. Sabemos que hace unos años la energía fotovoltaica era una quimera y sin embargo la que iba bastante bien era la termosolar. Sin embargo, tienes alguna, aunque no es el tema de hoy, a mí me llama la atención la caída tremenda que tuvo empresas como Abengoa, que tienen unas tecnologías espectaculares realmente. ¿Y esto, por qué se explica que la termosolar haya caído tanto? Bueno, sí, no sé qué es el tema. Sí, pero bueno, que la parte de ingeniería sí que es bastante complicada. La parte de calentar las sales, enfriarlas y demás es un proceso bastante problemático. De hecho, vengo esta mañana y decía en noticias, supongo que lo he olvidado, que el SEPA al final no quiere poner dinero para poder rescatarla. Es cierto que Abengoa también tenía energía solar, pero la parte de energía térmica de esa tecnología es bastante poco problemática, sí. Sí, pero tienes que generar el vapor. Esto es directo, no te tienes que generar. Hay turbinas, hay... De hecho, en el parque que tenían en Sevilla, tenían también no solamente contra el foco central que tenían en la torre, sino también lo tenían concentrado y pasaba ese fluido por tubos. Exacto. Pero ese fluido cuando tenía sus
cuando dejaba de estar líquido en algunos casos era un poco problemático. Sí, seguramente. Bueno, despejaste también un mito que había de que los paneles consumían mucha más energía de la que... Eso fue verdad en algún momento. Sí, eso fue verdad hace 60 años. Pero ya no lo es algo que siempre los detractores de la energía solar siempre lo dicen. Se consume más energía en producirlos que la que devuelven. Y claro, si estamos hablando de amortizaciones energéticas, digamos, en unos periodos cortísimos, yo no estoy hablando de económicos, ¿no?, sino energéticos, hablas menos de un año. Así que es una cosa espectacular, ¿no? En los últimos años eso ha mejorado muchísimo. Fue tremendo. Yo tenía una pregunta sobre... No sé si querías preguntar algo, ¿verdad? Visto que diferentes universidades europeas o centros europeos de investigación están haciendo pruebas y obtienen bastantes buenos resultados de eficiencia, ¿ves posible que todo lo que sería la parte productiva o la parte de fabricación de paneles fotovoltaicos volviera a Europa o está complicado? Realmente yo creo que si regresa a Europa, como esperamos que regrese, obviamente debería llegar con una tecnología diferente. Es decir, Chile lo tiene ahora totalmente copado China y no va a ser fácil. Es decir, no es una tecnología suficientemente disruptiva para que pueda regresar a Europa. La tecnología basada en perovskitas, por ejemplo, nuevos materiales sí. Pero eso mismo que pasa con la fotovoltaica pasa con la microelectrónica o con cualquier otra tecnología que se ha pasado a estos países. Difícilmente va a poder regresar. Pero no es la materia prima. No, la materia prima no es. La materia prima, aquí en Galicia tenemos de hecho, silicio extraordinario, ¿verdad? Pero la Atlántica tiene bastante de silicio. Exactamente, pero es el proceso de producción. Es el proceso. De hecho, en Valencia teníamos la fábrica de Tesolar, que Sí. fabricaba unos paneles de silicio amorfo muy buenos en su momento. El problema que hay es que con la caída que hubo como la competencia china te bajaba el precio cada 2 meses, tú no eras capaz de seguirlo, te quedas fuera del mercado y ni tu propia empresa compra tus propios módulos. Porque no puedes permitir comprar módulos por fuera del mercado. De hecho, es cierto que creo que Estados Unidos acaba de volver a abrir de nuevo los aranceles a los paneles chinos, porque están fabricando por debajo del mercado. En Europa yo creo que también existe un arancel similar. Sí, bueno, aquí comentan de que Endesa él va a montar una planta de fabricación de seguidores solares de casi 1 gigavatio en Teruel. En este caso, la ventaja de los seguidores es que sí que es cierto que, aunque sea silicio monocristalino, tiene un poco más de eficiencia. Tienes el problema de que tienes una mecánica mucho más complicada que mantener. Y si son 2 ejes... Bueno, aquí en España, aparentemente, el sitio de los solar es Extremadura. Tiene mucho espacio, tiene mucho sol y tiene además unas redes muy buenas de evacuación. Tiene sus centrales nucleares y todo esto es una gran ventaja. Pero la pregunta es, aquí en Galicia, a ver, horas de sol tenemos menos, pero tampoco son tantas menos. Yo lo comento el otro día en la prensa, que en Santiago tenemos 2.000 horas de sol al año. Sí, no está nada más. Que, bueno, Vigo tiene las mismas horas de sol que Girona. Que, bueno, no es Almería, claro, no es Almería. Pero, ¿qué posibilidades, ya no tecnológicas, sino económicas? Porque hay una parte que es la calidad, es el espectro, eso no lo podemos saltar. Pero aún así, el espectro solar en Galicia es muy diferente al de... No, realmente es no parecido, es ¿verdad? parecido, no tiene tanta diferencia. Entonces la única diferencia son las horas, realmente. Sí, son las horas. Pero bueno, tampoco decir, a nivel de rentabilidad es una... Es decir, Galicia tenemos una opción de poder utilizar paneles fotovoltaicos de forma perfecta, porque de hecho Alemania tiene bastantes menos. No hay ningún problema. Sí. Esto, de hecho, lo salimos generando localmente. Es una gran ventaja. No tanto a lo mejor para huertos, sino para consumos... Para consumos individuales o en grandes industrias sería una gran ventaja. De hecho, tenemos aquí, creo recordar que ahora era en Inditex, creo que se está montando una gran instalación de... Claro, también puede ser que sea un tema de marketing, que también a veces se utiliza, ¿no? Como probablemente Apple lo tiene montado así, pero bueno. Pero bueno, ¿qué dijiste? 17 gigavatios. Megavatios, perdón. 17 megavatios. Bueno, son bastantes. Son muchos megavatios. Yo creo que el principal problema que hubo en España fue los impedimentos legales y burocráticos a la hora de instalar paneles fotovoltaicos
en individuales. Eso, hasta que no cambió el Real Decreto, fue un problema terrible. Vamos, otra pregunta. Cuando hablas de la potencia que producen estas plantas fotovoltaicas, me imagino que hablas de la potencia producida en el momento de máxima producción. Más o menos aquí en España, ese momento, ¿cuánto se prolonga? ¿En verano, en invierno? ¿Cuánto tiempo se produce a esa producción, a esa potencia? Realmente lo que ocurre es que la máxima producción, por lo que decía de la temperatura, no ocurre en pleno mes de verano, sino que ocurre en primavera o en otoño. Es decir, bueno, depende del sitio. Cuando aumentas mucho la temperatura de la que está en funcionamiento los módulos, cae suficiencia, porque baja el voltaje al que te está produciendo. Entonces, realmente la producción, bueno, pasa también en muchos países, es esa cantidad que estaba diciendo, son la potencia máxima que genera el huerto. Dependiendo del día y dependiendo del momento en el que estés, generas un poco más o un poco menos. Pero, ¿durante cuánto tiempo se prolonga esa producción? Durante el tiempo que tengas el tiempo que tengas de radiancia es suficiente para poder hacerlo. Es decir, Sí, pero imagino, según sí, la incidencia del sol, según incidencia, sí. A las 12 del mediodía será el momento en el que más produce, y para mantenerse en ese pico de producción, ¿cuánto tiempo se prolonga, más o menos está durante un...? Es que eso depende de cómo se hayan instalado, cómo se hayan colocado los módulos y cuántos módulos se hayan puesto. En las células, por ejemplo, lo que te contaba de la eficiencia está medido en condiciones de laboratorio. Esa producción, por ejemplo, en el caso de las células de silicamorfo, los paneles, de hecho, cuando se creaba el huerto fotovoltaico basado en esta tecnología, inicialmente tenía incluso más eficiencia que la que te indicaba el fabricante, porque esto lo daba con una cierta garantía. Entonces, tus huertos fotovoltaicos producían más de lo que tú habías diseñado inicialmente, por ejemplo. Es bastante complicadillo de... Y después tengo otra cuestión. Sí. ¿Tiene realmente sentido hacer grandes plantas de producción fotovoltaica y más que hacer instalaciones, por ejemplo, encima de cada casa? Por ejemplo, en Madrid hacer un gran parque cercano a Madrid, más sentido que colocar las placas encima de los edificios de Madrid, por ejemplo. Realmente, cuanto más local sea la generación de electricidad, te ahorras un montón de costes de los sistemas centrales del operador eléctrico. Si lo haces local y lo tienes bien dimensionado, sería lo ideal. De hecho, el problema que tienen los grandes huertos fotovoltaicos, que si instalas, por ejemplo, aquí en España, pues esa capacidad que estamos haciendo en China de 2,7 gigavatios, tienes que evacuarlo, tienes que almacenarlo en algún sitio. Si eso lo generas distribuido en todas las ciudades que tenemos en España, pues sería una manera mucho más fácil y un consumo más razonable de la energía que estás generando. Es la ventaja de la fotovoltaica, que es muy modular. Sí, probablemente ese concepto de comunidades energéticas que se está incentivando ahora ya no es solo el consumo tan individual, sino el consumo, porque a veces no te lo digo porque yo vivo en una urbanización en donde las orientaciones de los tejados son un poco diferentes, entonces nos sugieren instalar una comunidad energética en donde, bueno, pues un poco distribuyamos entre todos, porque en un momento el sol radia mejor en una zona que en otra, y bueno, pues eso puede ser una... Pero bueno, hoy hay unos temas de tipo económico y de tipo legal que creo que se están resolviendo, ¿verdad? Sí, eso sí. Y eso es una... Muy bien, pues... Juan, perdón, yo tengo dos preguntas. Claro. Para Antonio, hemos visto cómo nos has enseñado que la tecnología policristalina perdió mercado con respecto a la monocristalina. Entonces, la primera pregunta es, tú desde tu conocimiento y experiencia que tienes a la hora de analizar datos, ¿qué nos propones? ¿Cuál aconsejas? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿crees conveniente la instalación de seguidores en pequeños parques solares aquí, en esta zona del país, en el noroeste de España? Esas dos preguntas. Vale. Perdón. Vale, en cuanto a la primera pregunta, yo creo que la tecnología que va a primar, desde la que está primando actualmente y la que estamos subiendo, es la monocristalina. Y es donde más fácil es tener eficiencia. Fíjate que con una eficiencia ya 4 puntos por encima, ahorras terreno y generas mucho más energía. En cuanto a los seguidores, tengo mis dudas. Yo creo que es mejor no poner seguidores. De hecho, alguna vez, no sé si os fijáis alguna vez, cuando cruzamos, pues, de hecho me pasó que tuve que ir a un viaje a Salamanca, crucé una zona de seguidores y cada seguidor apuntaba a un sitio distinto. Es decir, o haces el mantenimiento o no tengas seguidores. Eso es básico. Si no estás pensando en hacer el mantenimiento, no los pongas. Y lo que sí que es cierto, lo comentabas, de que todos los paneles deberían estar orientados de la misma manera. Si tenemos paneles que van a estar orientados de distinta forma, tenemos que tener en cuenta la forma como colocamos los inversores.
El panel que menos energía genere es el que nos va a limitar. Gracias. Claro. Gracias. Bien, bueno, tenemos después ocasión para hacer un debate un poco más global. Les pido un aplauso para Antonio.